Bien, pues vamos a comenzar ahora con el pasado simple. Antes de enseñarte cómo se hacen las preguntas y las respuestas, te voy a enseñar cómo se forman los verbos regulares en pasado. Me puedes buscar en mis redes sociales como Teacher Blogs. Bien, todos los verbos regulares, como aquí te explico, en pasado, terminan con ed al final. Sin embargo, aquí surge un problema. Aquí surge un problema porque no siempre se pronuncia la ed. La ed tiene tres diferentes pronunciaciones. En algunos verbos se pronuncia una t explosiva al final, en algunos verbos se pronuncia una d al final y en otros verbos se pronuncia la terminación ed al final. Aquí te pongo una nota que debes memorizar qué verbos son regulares y cuáles son regulares, ya que no hay una regla que puedas aplicar en español. Es decir, sí la hay en inglés, sí la hay en inglés, pero necesitarías saber los verbos para saber cuáles conservan su base y cuáles no. Entonces, debes de memorizar qué verbos son regulares y qué verbos son irregulares. Vamos a comenzar primero con los verbos que tienen voiceless sounds. Es decir, los que terminan con la letra P, los que terminan con K, F, GH, SH, CH, S, C y X. Se dice que son voiceless sounds porque son sonidos que haces tú con la boca, no con la garganta. Aquí tenemos varios verbos, por ejemplo, help, que es ayudar, look, que es mirar o lucir, sniff, que es oler, laugh, que es reír o sonreír a carcajadas, wash, lavar, watch, ver, kiss, besar, dance, bailar, fix, reparar o preparar. Y aquí, como son estos verbos regulares, al verbo regular en pasado solamente para que sea, o por ejemplo tú dices yo ayudo, es I help. Para que digas yo ayudé, sería I y luego el verbo con ed. Sin embargo, aquí no se lee help it, tampoco se lee look it, no se lee sniff it, laugh it, wash it, watch it, kiss it, dance it, ni fix it. O sea, aunque terminan con ed, aquí en este caso la ed no se pronuncia. Cuando tu verbo termina con cualquiera de estas letras, entonces el sonido al final va a ser el de una T explosiva. Entonces en presente sería help y en pasado sería helped. Look, looked. Sniff, sniffed. Laugh, laughed. Wash, washed. Watch, watched. Kiss, kissed. Dance, danced. Fix, fixed. Se pronuncia de esta manera, pero se escribe de esta manera. Entonces recuerda, no siempre que tengas la ed vas a pronunciarla. Vas a pronunciar en el caso de esos verbos que terminan con estas letras, vas a pronunciar una T explosiva al final. En el resto de las terminaciones que sean letras diferentes a estas, vamos a pasar a la siguiente diapositiva para que lo explique. En este caso son voiced sounds, es decir, todos estos sonidos se hacen con la garganta. Todos los verbos entonces que terminen con L, con N, con R, con G, con V, con S, con Z, con B y con M y todos los demás que terminen con sonido vocálico, su terminación en pronunciación va a ser con una D al final. Obviamente, como es un verbo, bueno, aquí te dejé el verbo ya en pasado, así se escribe en pasado, se supone que la forma base nada más llega hasta aquí, call. El verbo aquí sería call y para hacerlo en pasado se le agrega de, clean se le agrega de, offer se le agrega de, damage se le agrega de, love se le agrega de y así es sucesivamente. A todos estos verbos les vas a agregar de. El problema aquí surge otra vez con la pronunciación. Si terminan cualquiera de estas letras o un sonido vocálico, la pronunciación va a ser una D. Entonces aquí sería call, hasta aquí sin la ed, call en presente y acá sería cold, clean, cleaned, offer, offered, damage, damaged, love, loved, use, used, amaze, amazed, rob, robbed, claim, claimed,
Este verbo significa llamar, limpiar, ofrecer, dañar, amar, usar, sorprender, frotar y afirmar. Eso es lo que significan los verbos y esa es su pronunciación. Entonces, igual terminan con ed, pero no se dice call it, no se dice clean it, no se dice offered, ni en los demás casos lo mismo. Ya te enseñé cómo se pronuncia. Ahora, hay un caso en que sí se pronuncia la ed al final. Es una ed, pero con un símbolo como este y luego una de al final. Mira, y aquí te pongo la regla. Todos los verbos regulares que terminen con la letra T o la letra D, que sean regulares y le tengas tú que aumentar ed al final, entonces sí se va a pronunciar, porque recuerda que las otras dos terminaciones son T o D. Aquí si ya el verbo termina con un sonido con T o con D, sí vas a pronunciar la ed. Aquí tenemos el verbo count, que es contar, expect, que es esperar, plant, que es plantar, rent, rentar, resist, resistir, end, finalizar, decide, decidir. Recuerda que aquí, aunque termina con E, pues como la E no tiene sonido, entonces realmente termina con la letra D. Need, necesitar, e intend, planear. Bien, entonces aquí su pasado también termina con ed porque son verbos regulares. Pero aquí sí se pronuncia la ed, entonces sería count, counted, expect, expected, plant, planted, rent, rented, resist, resisted, end, ended, decide, decided, need, needed, intend, intended. Aquí sí se pronuncia, solamente que el verbo termine con T o con D y que sea un verbo regular, entonces sí pronunciamos la ed. En el resto de los casos no, pronunciamos una T explosiva o una D explosiva. Memorízate esa regla. Y cuando, por ejemplo, hay una T después de una N, la T, el sonido de la T puede ser omitido. Por ejemplo, aquí dices plant y aquí puedes decir planet. Aunque sería mejor que dijeras planted, pero bueno, lo puedes hacer. Aquí igual, rent, rented. Y en el caso de que tengas una T o una D entre dos vocales, como es este caso, una D o una T entre dos vocales, la D se transforma en una R con un flap en inglés americano, y entonces aquí sería decide, y puedes decir decided, está bien, pero lo más americano sería decir decided. Need, lo mismo, hay una vocal entre dos consonantes, sería need, needed, ¿ok? Entonces, en todo caso, recuerda esto. Si el verbo que estás usando no termina con T o con D, siempre puedes darle la pronunciación de una T explosiva al final en caso de que no recuerdes, ay, esos son con D o T. Bueno, pues dale un sonido, una T explosiva al final, no pasa nada. Con el tiempo vas a aprender a distinguir las diferencias entre voice sounds y voiceless sounds. Pero si tu verbo sí termina con una T o D, en este caso sí debes pronunciar la ED al final. Parece que es muy complicado, pero no, en realidad es muy fácil. Se pronuncia la ed siempre y cuando el verbo termine con T o D. Si no termina con esas letras, no se pronuncia y se pronuncia una T explosiva o una D explosiva al final. Si te gustó el video, dale me gusta, comparte con tus amigos. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas. Y me puedes seguir en mis redes sociales, me puedes buscar como Teacher Blogs en Twitter, Facebook, Instagram. Por cualquier duda ahí me puedes contactar. Este solo es el principio del pasado simple. Posteriormente te voy a enseñar cómo se forman los verbos irregulares y ya después te voy a enseñar cómo se hacen preguntas y respuestas en pasado simple. Muchas gracias por ver el video.